después de décadas de matrimonio con mi amigo de la infancia. Mientras él agonizaba por una enfermedad, agarró mi mano. Y finalmente dijo la verdad que había ocultado casi toda su vida. Clara, tienes que saberlo. Siempre he querido a Sofía. El mayor arrepentimiento de mi vida es no haberle dicho nunca lo que sentía. Te elegí a ti porque eras la opción segura. Me quedé helada. Aparté mi mano bruscamente. Vi cómo su corazón se paraba en el monitor. Así que todo este tiempo había estado enamorado de mi mejor amiga. Bien, si pudiera empezar de nuevo, dejaría que se quedara con ella. Cuando volví a abrir los ojos, el olor acre del desinfectante aún estaba en mi nariz. Pero todo a mi alrededor había cambiado. No estaba en un hospital esperando certificado de defunción. Estaba desplomada sobre un pupitre. Al despertar, un peso cayó sobre mi hombro izquierdo. Alguien me dio una palmada, firme en la espalda. Me giré por instinto y me encontré con los ojos sonrientes de Daniel Castro, mi amigo de la infancia. ¿Soñando despierta? La clase está a punto de empezar. ¿Has pasado la noche en vela o qué? Te he traído un café. Hubo un golpe fuerte en la mesa. El sonido de una botella de café helado, como si intentara llamar la atención de alguien. Le sostuve la mirada. Ojos claros, brillantes. Parecía que no contenían nada más que a mí cuando me miraban. En mi vida anterior, esos ojos sinceros me engañaron. Me hicieron entregarle todo mi amor. Pero al recordar lo que dijo en su lecho de muerte, solo sentí una amarga ironía. No me gusta el café. Mirando atrás, todas las señales estaban ahí. A quien le encantaba el café era a Sofía, nunca a mí. Daniel parpadeó, desconcertado. No entendía por qué yo, que siempre lo saludaba con una sonrisa, ahora lo rechazaba de forma tan brusca. Forzó una sonrisa, conciliadora, mirándome con timidez. «¿Entonces qué te gusta?» «Iré a buscártelo después de clase». Mi compañera de pupitre y supuestamente mi mejor amiga, Sofía Vega, me miró. Luego se giró hacia Daniel y le dedicó una sonrisa dulce y radiante. «No pasa nada. A mí me encanta el café, Clara. Puedes dármelo». Apenas habló, Daniel salió de su ensimismamiento y le ofreció la otra botella que sostenía con fuerza. «Esta es para ti». Un ligero rubor tiñó las mejillas del chico. Era una imagen poco común. Observé cada pequeño gesto entre ellos. Asimilándolo todo, no toqué el café de mi mesa. Dejé que Sofía se lo quedara. Ella me guiñó un ojo alegremente. «Parece que hoy tengo suerte otra vez. Gracias a ti, Clara». Pero esa tarde, cuando fui a lavarme las manos, la oí criticándome con otras chicas al otro lado de la pared del baño. «Uf, es una creída. ¿Intenta presumir de que Daniel se preocupa por ella? Si no, me gustara Daniel. ¿Para qué iba a ser su amiga? Necesitaba salir de esa retorcida dinámica de tres. Así que fui a hablar con mi tutora para pedir un cambio de sitio. Estaba revisando mis notas con el ceño fruncido cuando entré. «Clara, sé que eres una buena chica, pero no puedes dejar que tu vida social hunda tus notas. Has bajado 20 puestos este trimestre. Solías estar entre las 5 mejores de la clase. A este ritmo, ¿cómo esperas entrar en una buena universidad, señora Pérez? Precisamente por eso estoy aquí. Quiero cambiar de sitio». La señora Pérez me miró sorprendida. Fui yo quien le pidió que pusiera a Sofía a mi lado. Le dije que podría ayudarla a ponerse al día, que estudiaríamos juntas. Sus notas habían mejorado mucho. Las mías habían bajado lenta pero firmemente, porque no podía mantener la concentración. En mi vida anterior, por eso solo, entré en una universidad pública decente. Había perdido mi oportunidad en la universidad de mis sueños, para la que una vez estuve encaminada. Con una segunda oportunidad, quería arreglar ese error. Cuando salí de la tutoría, Daniel me estaba esperando justo fuera. Desde que empezó el instituto, había crecido mucho. Se había convertido en un adolescente alto,
y guapo. Tuve que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos. Daniel apretó los labios, incómodo. Un segundo después, algo cálido se apretó contra mi brazo. Miré hacia abajo. Era un cartón de leche desnatada rica en calcio. Sonreí de repente. Así que sí sabía lo que me gustaba. Simplemente nunca se había molestado en comprármelo antes. Esta vez lo acepté. Cuando me vio sonreír, sus hombros se relajaron. Estaba a punto de decir algo, pero hablé. Primero, le he pedido a la señora Pérez que os ponga a ti y a Sofía como compañeros de pupitre. Sé que te gusta. No desperdicies la oportunidad. No había alegría en el rostro de Daniel. Se quedó helado, clavado en el sitio. Le di una última mirada y pasé de largo. La señora Pérez actuó rápido. Cambió los sitios justo después de la clase de física. Lo que no esperaba era acabar al lado de Adrián Reyes, el genio académico, el primero de nuestra clase y de todo el curso. Apenas hablaba. Aparte de responder preguntas en clase, nunca le había oído decir una palabra a nadie. Cuando oyó que alguien ocuparía el sitio que siempre había estado vacío, su bolígrafo se detuvo a mitad de un cálculo. Me miró una vez. Sus ojos oscuros, detrás de las gafas, eran planos y vacíos. Como agua en calma, ese día, por primera vez, estuve en todas las clases totalmente concentrada. Sin ellos dos a mi lado. Incluso el aire parecía más ligero. La hora de estudio acababa de terminar. Estaba inmersa en mi trabajo, escribiendo furiosamente, cuando una sombra se proyectó sobre mi mesa. Era Daniel. Me llamó por mi nombre, tan cálidamente como siempre. Clara, vamos a casa juntos. Pude oír una ligera emoción en su voz. Debía de estar encantado de sentarse junto a la chica que le gustaba. No levanté la vista. No, id vosotros. Yo quedo un poco más. Daniel no se movió, como si no hubiera notado la frialdad en mi voz. Bloqueaba la luz del techo, apoyando una mano en mi mesa. Su tono seguía siendo casual y amistoso. Estudiar 10 minutos más no va a cambiar mucho las cosas. Es más seguro irse a casa pronto. Si me voy primero, ¿quién te acompañará a casa? Se inclinó. Y pude sentir el calor de su cuerpo en el aire entre nosotros. Levanté la vista, directamente a sus ojos sonrientes. Su mochila colgaba de un hombro. Tenía esa misma mirada fácil y segura, como si estuviera convencido de que diría que sí. Por encima de su hombro, vi a Sofía detrás de él. Su rostro estaba crispado por el resentimiento. Me había estado lanzando dagas con la mirada. No esperaba que yo mirara tan de repente. Se quedó paralizada un segundo. Luego, forzó una sonrisa rígida y poco convincente. Curvé los labios en lo que debió de ser una pequeña sonrisa cruel. No es tu problema. Te gusta Sofía, ¿verdad? Acompáñala a ella a casa y muévete. Me estás tapando la luz. El rostro de Daniel palideció. Sus dedos se aferraron al borde de mi mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración se entrecortó. Sus pestañas temblaron. Al ser descubierto, reaccionó inmediatamente a la defensiva y enfadado. Clara, ¿todavía estás enfadada por lo del café? No tienes que inventarte cosas. ¿Quién ha dicho que me gusta Sofía Vega? El pasillo estaba lleno de estudiantes. Otros chicos lanzaban miradas curiosas entre Daniel y yo. Nos quedamos allí, congelados, unos segundos, hasta que mi nuevo compañero de pupitre habló de la nada. Castro, a nadie le importa quién te gusta. Baja la voz. Estás haciendo ruido. Su voz era fría como el hielo, afilada como fragmentos de escarcha. El aire se detuvo por un instante. Luego, alguien rió. Una oleada de susurros se extendió entre la gente. Daniel, finalmente, pareció darse cuenta de cómo se veía la situación. Se acercó para sostener a Sofía, que parecía a punto de desmayarse. Antes de irse, me lanzó una larga, dura mirada.
la agarró de la muñeca y se alejó rápidamente, a la vista de media clase. Después de eso, nuestra amistad de 3 se acabó oficialmente. Daniel ahora solo traía desayuno, café y snacks para Sofía. Iban y venían juntos del instituto. Ya no era necesario que yo estuviera en medio. Naturalmente, su relación se hizo cada vez más cercana y muy rápido. Para invitarlos, me levantaba temprano y me quedaba hasta tarde, aprovechando cada minuto para estudiar. Finalmente, al final del segundo trimestre de primero de bachillerato, volví al 5º puesto de la clase y al 20º de todo el curso. Con mi boletín de notas en la mano, sentí esa certeza silenciosa, como si estuviera tomando el control de mi vida de nuevo. Mis ojos recorrieron la lista de notas. Se detuvieron en la primera línea. El genio académico que todos admiraban, aquel al que nadie había vencido nunca. El nombre de Adrián Reyes estaba allí, inamovible, sin asignaturas flojas. Apenas perdía puntos en las preguntas de tipo test. Era como una máquina perfectamente calibrada, sin emociones, sin errores. Miré mis pésimas notas de física y decidí tragarme el orgullo y pedir ayuda. Lo miré y lo encontré mirando por la ventana, como si estuviera soñando, despierto. Seguí su mirada y vi la luz anaranjada del atardecer. Se derramaba sobre nubes tenues. Se dio cuenta de que lo miraba y dirigió sus ojos hacia mí, neutral. ¿Qué? Sonó como una afirmación, no una pregunta. ¿Puedo preguntarte sobre algunos problemas de ciencias? Sus ojos se posaron en el examen que había sobre mi mesa. Estás fallando preguntas regaladas. ¿De qué sirve que te enseñe? No había desdén ni burla en su voz. Solo estaba constatando un hecho. Pero cogió mi examen de todos modos. Tomó un lápiz y me explicó las fórmulas paso a paso. Hablaba de forma concisa, pero todo lo que decía tenía sentido. Su tono firme era como el atardecer fuera de la ventana, tranquilo y extrañamente relajante. Cuando terminó, me devolvió el papel. En el segundo que lo cogí, me miró directamente. Sus ojos oscuros eran profundos, indescifrables. Has mejorado mucho ahora que tus notas han vuelto a subir. No dejes que vuelvan a bajar. Lo miré fijamente durante unos segundos. Luego, asentí con firmeza. En esta vida no iba a quedar atrapada en su jueguecito de amor nunca más. Y nunca iba a quedarme atrás. Esa noche, aunque no había ni una nube en el cielo, empezó a llover de la nada. Adrián no tenía paraguas. Yo sí. Así que me ofrecí a acompañarlo a la parada del autobús. Me miró durante unos segundos. Me viene a buscar mi padre. ¿Puedo dejarte en tu casa de camino? Su tono era plano. Seguía teniendo esa misma frialdad distante de la que todos hablaban. Pero no me pareció tan inaccesible como decían. Era alto. Sostener el paraguas para él era un esfuerzo. Se dio cuenta de que me costaba mantener el brazo levantado y rodeó el mango con sus largos dedos. Yo lo llevo. El paraguas no era grande. Caminamos uno al lado del otro en silencio todo el trayecto, pero noté que el paraguas estaba inclinado hacia mí. Clara, a través de la lluvia torrencial, oí a alguien gritar mi nombre. Debería haber sido la voz más familiar del mundo. Habíamos pasado décadas juntos en mi vida anterior, pero ahora sonaba como la de un extraño. No quería más problemas con Daniel, así que seguí caminando. No me detuve. Adrián me miró de reojo. Pensaba que erais muy amigos. Me sorprendió. No, pensé que te fijaras en esas cosas con lo mucho que estudias. La comisura de sus bocas se movió, apenas perceptiblemente. Fue la primera expresión real que vi en su rostro. Estudio mucho. No soy sordo, ni ciego. Y Castro es tan ruidoso que es imposible no oírlo. Apenas había hablado cuando una figura se interpuso en nuestro camino. Daniel no tenía paraguas. Estaba empapado hasta los huesos. Entrecerraba los ojos por la lluvia, con los párpados enrojecidos. Pero me miraba fijamente, obstinado e inflexible.
Yo tampoco tengo paraguas. ¿Por qué lo acompañas a él? Nos conocemos de toda la vida. ¿Acaso eso no significa nada comparado con unos meses como compañeros de pupitre? Todos estos meses se había dedicado a acercarse a Sofía. A mí me había parecido bien. Cada vez que me veía, apartaba la mirada como si yo fuera una extraña. ¿Qué derecho tenía a cuestionarme ahora? Lo miré con calma. ¿De verdad crees que no sé por qué empezaste a acercarte a mí? Se quedó paralizado un segundo, como si lo hubieran pillado por sorpresa. Aprovechamos para rodearlo y seguir nuestro camino. Sí, debería haberme dado cuenta incluso en mi vida anterior. Su repentina amabilidad no había sido porque nuestros padres fueran amigos. Había sido porque Sofía, la nueva estudiante transferida, era cercana a mí. Era guapa, de voz suave, pero atrevida. Solía llevar bonitos vestidos de flores bajo su sudadera ancha del uniforme. El segundo día después de su traslado, se acercó a mí directamente. Me dijo que quería que fuéramos amigas. Sus ojos eran grandes y brillantes, como si pudieran atraparte y ahogarte. Y, así, sin más, nos hicimos amigas. Comíamos juntas. Íbamos a educación física, juntas. Poco después, Daniel, que estaba en la misma clase, empezó a rondar también. Antes de eso, apenas nos decíamos hola. Pero después de que apareciera Sofía, actuó como si fuéramos los mejores amigos. La amiga que creía tener tenía sus propios planes. La atención que creía especial solo había sido su forma de acercarse a ella. La lluvia arreció. El coche que recogía a Adrián llegó a la puerta del instituto, aún sosteniendo el paraguas. Abrió la puerta con una mano e hizo un gesto con la cabeza para que entrara. Nujiscuchi. Le di mi dirección. Menos de 10 minutos después, estábamos en mi casa. Antes de que pudiera salir, Adrián me detuvo. Sus ojos eran oscuros, indescifrables. No volveré después de las vacaciones. Sigue estudiando mucho. Si tus notas vuelven a bajar, nadie te tomará en serio. Su voz se mezcló con el zumbido del motor del coche. La lluvia golpeaba el paraguas. Lo entendí lentamente después de que ya se hubiera ido. Nunca sabes cuándo estás viendo a alguien por última vez. Ese corto verano, apenas salí de casa. En cuanto me despertaba, me ponía a estudiar. Mis asignaturas de ciencias eran mi punto débil. Así que repasé los libros de texto, una y otra vez. Hice series de problemas. Mantuve un registro de errores. Y aprendí a aplicar lo que sabía a nuevas preguntas. No tenía mucho tiempo. Segundo de bachillerato se acercaba rápidamente. No podía permitirme ningún error. De vez en cuando recibía un mensaje de Daniel. Había bloqueado todas sus cuentas y su número. Pero él seguía consiguiendo números de teléfono nuevos. No entendía por qué estaba tan obsesionado. Ni siquiera le gustaba. ¿Por qué perder el tiempo conmigo? Pero pronto lo descubrí. A Daniel le gustaba Sofía, pero también le encantaba la forma en que yo lo miraba, con cuidado y adoración. Le encantaba que alguien estuviera colado por él. Y le encantaba perseguir a la chica que realmente quería. Lo quería todo. Y había estado jugando ese juego a la perfección. Bloqueé su nuevo número también. Lo marqué como spam. El resto de las vacaciones transcurrieron tranquilamente. Nos cambiamos a una nueva aula. El asiento a mi lado permaneció vacío, tal como había dicho Adrián. Nunca volvió. Su familia era adinerada. Probablemente se había cambiado de instituto o se había ido a estudiar al extranjero. Pronto tuve una nueva compañera de pupitre, Elena Ruiz, la segunda de la clase. Una chica tranquila e inteligente. Era excelente en ciencias, pero le costaba el inglés. Nos complementábamos. Repasábamos problemas juntas después de clase todo el tiempo. Poco a poco, nos hicimos amigas. Con su ayuda, mi física mejoró cada vez más. Con mi ayuda, su nota de inglés subió 10 puntos. En el primer examen nivel del año,
Ella fue la primera y yo la segunda. Nuestras notas eran muy parecidas. Solo 5 puntos de diferencia. Bromeó conmigo. Menos mal que Reyes se fue. Nadie podía superar a ese tío. De repente, pensé en su perfil tranquilo mientras resolvía problemas. En sus palabras, sigue estudiando mucho. Mi motivación se disparó. Juré que sería la nueva número 1 y que batiría su récord. Mientras estaba inmersa en mi trabajo, oía pequeños cotilleos sobre Sofía. Probablemente porque yo ya no estaba allí para ayudarla con los problemas, ni para señalarle los temas clave. Las notas de Sofía habían vuelto a caer al fondo de la clase, mientras todos los demás corrían contra el reloj para mejorar. Ella dedicaba toda su energía a Daniel. 100 días antes de la EBAU, en una mañana tranquila, se le declaró a Daniel en el pasillo vacío. Fue antes de la hora de estudio matutina, así que no, había mucha gente en el aula todavía. Yo estaba sentada junto a la puerta. La voz de la chica era tímida, pero brillante de esperanza. No era alta, pero llegó directamente a mí. Daniel, me gustas. Sé que te importa más Clara, pero tenía que intentarlo. ¿Quieres ser mi novio? No hubo respuesta desde fuera. Estaba a mitad de un problema de cálculo, escribiendo rápido en mi borrador. Entonces Daniel habló, con voz vacilante. Tenemos la EBAU a la vuelta de la esquina. Deberíamos centrarnos en estudiar. Podemos hablar de esto cuando estemos en la misma ciudad para la universidad. Sofía lo interrumpió. Daniel, hay un chico de la otra clase que me ha estado pidiendo salir. Si dices que no, no pasa nada. Puedo decirle que sí a él. Hubo una larga y tensa pausa. Luego la voz de Daniel, tan baja que casi no la oí. Vale, saldré contigo. Terminé la última ecuación y pasé a la hoja de respuestas para comprobar. Coincidencia perfecta. Elena se inclinó, impresionada. ¡Guau! ¡Qué rápida! ¿Has tardado siquiera 10 minutos? Quien saque el primer puesto en el próximo examen, invita a comer. Trato hecho. Antes de que pudiera responder, alguien cogió mi examen de la mesa. La voz de Sofía era dulce, su sonrisa brillante. Vaya, mirada la genio. ¿Cierto? Tengo buenas noticias. Ahora estamos saliendo. Levantó sus manos, entrelazadas. Su sonrisa era afilada y burlona. Gracias de nuevo por darnos la oportunidad de acercarnos. Por cierto, Elena se quedó con la boca abierta. Nunca había visto a nadie anunciar una relación tan descaradamente delante de toda la clase. Estábamos en segundo de bachillerato, con las solicitudes para la universidad a la vuelta de la esquina. ¿De verdad no le importaba su futuro? Sofía y Daniel me estaban mirando, como si esperaran que yo explotara, que me derrumbara. Pero mantuve la calma. Incluso sonreí y los felicité. Vaya, ¿en serio? Sois perfectos el uno para el otro. Siempre pensé que haría una gran pareja. La cara de Daniel se descompuso. La sonrisa se congeló en sus labios. Clara, Sofía solo está siendo amable al contártelo. ¿A qué viene esa actitud? Me miró fijamente, como si intentara descubrir lo que realmente pensaba. Solo somos compañeros de clase. ¿Qué actitud se supone que debo tener? Lo miré, divertida. No soy tu madre. No necesitas mi permiso para salir con alguien. Sonó el timbre y los estudiantes empezaron a entrar en clase. Los dos volvieron torpemente a sus asientos. Elena se inclinó y susurró. ¿Qué les pasa? Te lo están restregando en la cara. Literalmente. Me encogí de hombros. ¿Quién sabe? En el siguiente examen de práctica, finalmente superé a Elena. Fui la primera de la clase. La tercera de todo el instituto. Todavía me quedaba un largo camino para alcanzar a Adrián, el antiguo número 1 del curso. Pero sabía, sin lugar a dudas, que acabaría superándolo. Examen tras examen. No había tiempo para pensar en sentimientos tontos. Te levantabas y seguías adelante. Montones de borradores llenos se hacían cada vez más altos. Las hojas de examen en blanco disminuían.
Fui puliendo cada punto débil, cada laguna en mi conocimiento. Cada problema de mi registro de errores me lo sabía de memoria. Y podía resolverlo de 100 maneras diferentes. Con esta segunda oportunidad, por fin me estaba dando la oportunidad que merecía. En el último examen de práctica, alcancé el primer puesto de todo el instituto. Mi nota total fue casi perfecta. Estaba donde solía estar Adrián. La señora Pérez me miró con ojos orgullosos y cálidos. Mantén esta energía hasta el día del examen. Cuando Adrián se fue, dijo que sabía que lo conseguirías. Mis ojos se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Adrián? ¿Le habló de mí? Claro que sí. Dijo que tú y Elena os complementabais. Que poneros juntas os ayudaría a ambas a mejorar. La señora Pérez suspiró, un poco arrepentida. Si no se hubiera ido al extranjero, apuesto a que tendría una de las notas más altas de toda la ciudad. Un calor se extendió por mi pecho, seguido de una leve e indescriptible tristeza. Si Adrián no se hubiera ido del país, habríamos sido muy buenos rivales. Con la EBAU a la vuelta de la esquina, estudié más que nunca, pero justo en el momento más crítico, estalló un gran escándalo. Sofía estaba embarazada. El cotilleo fue una distracción bienvenida del estudio interminable. Causó un gran revuelo en todo el instituto. Se extendió como la pólvora. Empezó cuando los padres de Sofía irrumpieron en nuestra clase. Furiosos. La madre de Sofía se dirigió directamente al frente de la sala. Su voz era alta y aguda. ¿Quién de vosotros es Daniel Castro? La clase estalló en susurros. El profesor, de física, de pie al frente, parecía completamente perdido. El asiento de Sofía estaba vacío. Los ojos de todos se volvieron automáticamente hacia su compañero de pupitre, Daniel. Él se preparó y se levantó. Soy yo. Sus ojos se desviaron, como si hubiera hecho algo vergonzoso. El padre de Sofía se abalanzó y le dio una fuerte bofetada, sin previo aviso. El chasquido fue tan fuerte que resonó por todo el pasillo. La mitad de la cara de Daniel se puso roja al instante. Una clara marca de mano floreció en su piel. Todavía tenía la cabeza girada hacia un lado. Cuando un informe de laboratorio fue golpeado contra su mesa, el padre de Sofía temblaba de rabia. Su dedo apuntaba directamente a Daniel. Pequeño miserable, le has arruinado la vida. Todavía es una niña, una menor. ¿Cómo te atreves a manipularla para que se acueste contigo? El hombre estaba prácticamente echando humo de la ira. El informe sobre la mesa mostraba los niveles de HCG. Unas 4 semanas de embarazo. Los ojos de Daniel se abrieron con incredulidad. Eso no puede ser. Yo no, nunca lo hicimos. Zas, otra bofetada. Al verlo acobardarse y negarlo, la madre de Sofía también se enfureció. Se acercó y también le abofeteó. Las marcas de las manos a cada lado de su cara eran desiguales, y sus mejillas se hincharon rápidamente. Aquella cara guapa y cuidada suya se veía ahora hinchada y fea, como un saco de boxeo. Nuestra tutora y el jefe de estudios llegaron rápidamente y escoltaron a los padres de Sofía fuera. Daniel lo siguió, con la cara roja hasta las orejas, mirando al suelo. Aquel chico brillante y seguro que una vez conocí. El que brillaba tanto en mis recuerdos. Mirando atrás ahora, era simplemente mediocre y patético. Nada especial. Justo, en la recta final antes de los exámenes, Daniel dejó de venir al instituto. Quizás no podía soportar todos los susurros y las miradas. Quizás se sentía culpable. De cualquier manera, no era mi problema. Solo tenía que superar el último empujón. Los días pasaron con calma. Me mantuve tranquila y concentrada. 7 días antes de la EBAU, de camino a casa desde la biblioteca, Daniel apareció de la nada. Me bloqueó el paso. Era verano, pero llevaba mangas largas. Tenía un moratón oscuro en la comisura de mi boca. Tenía mala pinta. Fruncí el ceño. Antes de que pudiera hablar, su voz ronca me alcanzó. Clara, créeme o no,
Yo no lo hice. Salimos juntos, sí, pero nunca nos acostamos. Me estaba poniendo los cuernos. Ella no se protegió, y ahora les está diciendo a sus padres que fui yo. Me hice una prueba, Clara. Es verdad. Tienes que creerme. El chico que una vez se mantuvo tan erguido, ahora estaba encorvado. El blanco de sus ojos estaba inyectado en sangre. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y estaba demacrado. Casi irreconocible. Me miró como si estuviera suplicando, desesperado porque le creyera. Pero, ¿qué? ¿Importaba si le creía o no? Todo lo que te está pasando es culpa tuya. No puedes culpar a nadie más. Sea verdad o no, es tu vida. No tiene nada que ver conmigo. El último destello de luz en sus ojos se apagó. Pero, ¿por qué estaba tan decepcionado? Esto era exactamente lo que había elegido. En mi vida anterior, sin mí en el camino, ¿no se suponía que esto era perfecto? Durante los días siguientes, tomé una ruta diferente a casa para evitar encontrarme con él de nuevo. El día del examen, mis padres me llevaron en coche al centro. Quizás por haber renacido, todos mis recuerdos de las preguntas del examen de mi vida anterior habían desaparecido por completo. En el segundo en que se repartieron los papeles, escribí tan rápido como pude. Para alguien que persigue la luz, el camino por delante siempre será brillante. Cuando terminó la última prueba, solté un gran suspiro de alivio. Por fin, todo había terminado. Cuando salieron las notas, entré en el portal oficial. En el segundo en que vi, mi puntuación casi perfecta. Supe que había superado el listón para todos los programas de élite. Universidades con las que nunca me había atrevido a soñar en mi vida anterior. De repente se sentían totalmente a mi alcance. Elegí la Universidad Complutense, la prestigiosa universidad de élite. Al ver las caras, orgullosas y emocionadas de mis padres, supe que todo había valido la pena. Cuando se publicó el desglose completo de las notas a nivel nacional, apenas podía creerlo. Había pensado que tendría una buena clasificación local, pero el número en mi informe me dejó helada. Había obtenido una de las notas de EBAU más altas de todo el país. Un puesto lo suficientemente alto como para superar, incluso. Su nombre apareció en mi cabeza, sin ser llamado. Si todavía habláramos, me encantaría presumir de esto ante él. Me pregunté dónde estaría ahora. Si le irían bien las cosas. Sonó mi teléfono. Era la señora Pérez. Su voz era cálida, llena de felicidad y orgullo. Clara, enhorabuena por obtener una de las notas más altas de todo el país en la EBAU. ¿Puedes pasar por el instituto? Tengo algo para ti. Cuando llegué al instituto, fui directamente a su despacho. La señora Pérez me preguntó sobre mis planes universitarios y hablamos durante mucho tiempo. Antes de irme, me entregó un sobre. Esta es una carta que Adrián me pidió que te diera. Dijo que esperara hasta después de tus exámenes. Se está haciendo tarde. Vete a casa. No puedo describir cómo me sentí sosteniendo ese sobre de color lila pálido. Mi mente volvió al verano anterior. Adrián se había quedado sin minas para su portaminas. Y me pidió un bolígrafo prestado. Todos mis bolígrafos eran iguales. Los compraba al por mayor. De color lila pálido con pequeñas flores violetas impresas. Él preguntó, ¿te gusta mucho el lila? Yo no había levantado la vista. Simplemente seguí escribiendo vocabulario de inglés. Le había dicho sin pensar. Sí, es un color bonito. ¿No crees? Algo tan pequeño. Una frase al azar en la que apenas había pensado. Él lo había recordado. Me metí en un aula vacía y abrí el sobresellado con lacre. Saqué la carta. Los bordes del papel estaban impresos con pequeñas flores violetas. Escribió, la primera vez que te vi, estabas cogiendo agua en la fuente. Ese día tenía fiebre. No tenía agua caliente para tomar mi medicina. Vertiste la mitad de tu agua caliente en mi vaso. Vi tu nombre en tu tarjeta de identificación. Clara. Recuerdo que pensé,
Deben gustarte mucho las naranjas. Cada esfuerzo que haces ahora es para no tener arrepentimientos después. Sé que lograrás todo lo que te propongas, que el camino por delante sea llano y que tu futuro sea brillante. Era una carta sencilla, de 3 páginas completas, y apenas había escrito una palabra sobre sí mismo, sosteniendo esa pesada carta en mis manos. En ese momento me sentía a la deriva. No estaba en ninguno de los chats de grupo de la clase. Nadie tenía su contacto. La única conexión entre nosotros era esta carta en mi mano. Todavía estaba perdida en mis pensamientos cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Por un capricho, respondí. Una voz ligeramente distorsionada llegó a través de la línea. Era Adrián. He oído que has sacado una de las notas más altas del país en la EBAU. Llamaba para felicitarte. Todavía estaba atónita. Adrián, ¿dónde estás? Su voz era cálida, clara, incluso a través del teléfono. Solicité plaza en una universidad de Londres. Estoy aquí ahora, instalándome. ¿Qué universidad elegiste tú? La Complutense, como dijiste que harías. Sí, tienes muy buena memoria, Adrián. Solo habíamos sido compañeros de pupitre menos de medio trimestre. Pero él recordaba esa cosa audaz y aleatoria que yo había dicho. Sabía que era solo que tenía buena memoria. Pero no pude evitar sentirme conmovida. No recuerdo de qué más hablamos ese día. Solo recuerdo que justo, antes de colgar, había una sonrisa en su voz. Un futuro brillante por delante. Número 1. La escuela me reconoció en la ceremonia de honor por mi destacada actuación en la EBAU y añadió mi nombre al muro de los alumnos distinguidos. Mis padres se aseguraron de pasar por delante del tablón de camino al supermercado. Sacaron fotos y las compartieron con toda la familia más tarde. Junto a la mía estaba la foto de Elena, la segunda del curso, mi compañera de pupitre. Parecíamos tan jóvenes en esas fotos, tan llenas de energía. Ese verano fue el más relajado que había estado desde que renací. Daniel no volvió a molestarme, pero oí noticias sobre él en la cena. De una charla casual de mis padres. Entró en una universidad de segunda categoría. Eso no tiene sentido con sus antiguas notas. Podría haber entrado al menos en una buena universidad pública. Mi madre suspiró. Dicen que se enredó con una novia. Y todo ese drama. Todo el instituto pensaba que la había dejado embarazada. Pero resulta que estaba cargando con la culpa por un chico del instituto de al lado. Su madre me dijo que va a cambiarse y repetir segundo de bachillerato. No dije una palabra en todo el tiempo. Solo comí. Feliz y contenta. La comida de mi padre era tan buena. No podría comerla muy a menudo una vez que me fuera a la universidad. Así que saboreé cada bocado. Mi madre preguntó de repente. Cariño, recuerdo que tú y Daniel erais muy cercanos. Solías hablar de él todo el tiempo. ¿Por qué ya no mantenéis contacto? Le dije la verdad. Todo su drama de pareja era tan ruidoso y lioso. No quería que afectara a mis notas, así que corté con él hace mucho tiempo. Mi padre me miró, asintiendo con aprobación. Chica lista, aléjate de él. No parece un buen chico. De repente pensé en mi vida anterior, cuando me comprometí con Daniel. Mi padre había suspirado toda la noche. Se sentó y habló conmigo durante horas esa noche, preguntándome cómo me trataba Daniel realmente. Pensé que solo estaba triste por verme crecer. Ahora, sabía que mi padre era simplemente mejor para leer a las personas que yo. A finales de agosto, mis padres me dejaron en la estación de Atocha para ir a la universidad. Había una larga cola para embarcar. En la cola de al lado, vi a Daniel y a Sofía. Llevaban una maleta grande entre los dos, cogidos de la mano, muy acaramelados, de vuelta a ser la pareja enamorada. Aparté la cabeza. Fingí que no los había visto, pero la voz de Sofía llegó desde lejos. ¡Qué coincidencia! Clara, la genio. ¿Tú también vas a la universidad? Daniel me vio y soltó en
Silencio la mano de Sofía. Su cara se puso roja como un tomate y desvió la mirada. Solo hice un sonido vago de asentimiento y no dije nada más. Mi padre sonrió y preguntó: Daniel, oí que repetías curso. ¿Qué vas a hacer en Madrid? Daniel no tuvo más remedio que saludar a mis padres. Jugueteaba con la costura de sus pantalones. ¿Nervioso? Sí. No pensé que repetir ayudara mucho, así que decidí ir de todos modos. Señor Gómez, señora Gómez, Clara. ¿Cuánto tiempo? Sus ojos se posaron en mí. Había algo en ellos que no entendí, y que no me importaba entender. Hablar con idiotas te vuelve más tonto. Lo ignoré. Charló con mi padre un minuto. Sofía seguía mirándolo expectante, como si esperara que la presentara, pero nunca lo hizo. ¿En serio, Daniel? Esta es la chica que tanto te gustaba. Este es el gran amor que tanto deseabas. Entonces, ¿por qué ahora que la tienes, sigues siendo tan indeciso? Era más desastroso, más patético de lo que jamás había imaginado. Amaba la cara joven y bonita de Sofía, pero la despreciaba por lo que había hecho. Su amor barato y superficial me daba asco. Durante los 4 años de universidad, trabajé duro. Me uní a clubes. Me sumergí en el trabajo de laboratorio. Me aseguré de que toda mi vida social, mis estudios, estuviera perfectamente gestionado. Hice muchos amigos que compartían mis objetivos. Mis profesores me tenían en alta estima. Con las mejores notas cada semestre y créditos completos por actividades extracurriculares, conseguí una plaza en el programa de posgrado directo. Me quedé en la Complutense para el máster, trabajando con el mismo tutor que tuve en la carrera. Estaba cogiendo comida en el comedor cuando volví a ver esa cara, familiar y extraña a la vez. Ya no estaba tan demacrado. Se le veía mejor, casi, como antes. Aquel chico sincero y juvenil que había sido en el instituto dejó su bandeja frente a mí. Atrás quedaba el chico torpe e inseguro de la estación, de tren de hacía 4 años. Sus ojos eran brillantes, confiados. Cla, realmente estás en el programa de máster aquí. Me han aceptado en el máster de física. ¿Puedo tener tu número de nuevo? Me miró, prácticamente rebosante de esperanza. Pero también lo vi, ese brillo agudo y decidido en sus ojos. Como si ya supiera que iba a ganar. Tengo buena memoria. En mi vida anterior, Daniel solo empezó a llamarme Cla después de casarnos. En esta vida, había estado tan ocupado persiguiendo chicas que sus notas de física habían sido terribles. Pero en mi vida anterior, había sacado notas casi perfectas en cada examen de física. Ese mismo tono, ese mismo apodo, supe entonces que este era el Daniel de mi vida anterior. Él también había vuelto. Lo siento. No te conozco muy bien. Había terminado de comer. Cogí mi bandeja para irme, pero me detuvo. Bajando la voz, Sofía y yo lo dejamos. Cla, después de todo, ahora sé que tú eres la mejor, la adecuada para mí. Sé que tú también has vuelto. ¿Puedes perdonarme? Dame otra oportunidad. Tantos hombres estaban cortados por el mismo patrón. Todos eran calculadores, sopesando cada opción. Siempre se trataba de lo que más les beneficiaba. Daniel sabía que las chicas guapas eran divertidas. Pero para una esposa, elegías a alguien con potencial. Alguien que pudiera seguirte el ritmo. En mi vida anterior, yo tenía un trabajo estable. Era amable y correcta. Cuidaba bien de él y de nuestra hija. Pero, ¿y qué? ¿Tuve una segunda oportunidad solo para desperdiciarla? ¿Para cometer el mismo error otra vez? Nunca te odié, así que no hay nada que perdonar. Lo miré con calma. No eres nada para mí, ni siquiera un amigo, solo un extraño que conocí una vez. ¿Necesito explicártelo más claro? Todo el mundo te menosprecia por lo que hiciste, incluida yo. En lugar de suplicar mi perdón, ve y demuéstrale a todo el mundo que la elección que tanto deseabas era la correcta. No tuvo nada que decir a eso. No lo volví a ver durante el resto del máster. Me gradué sin problemas. Por
recomendación de mi tutor, conseguí un trabajo en un prestigioso Instituto Nacional de Investigación. Me ofrecieron una ayuda para la vivienda después de mi periodo de prueba. Mi salario era el triple de lo que ganaba en mi vida anterior. Siempre supe que la educación podía cambiar tu vida, pero no fue hasta que construí esta nueva vida para mí que realmente entendí cuánto podía importar una sola elección. Pasó otro año. Fui a casa por las vacaciones de invierno. Aquí no nieva en invierno, solo llueve de forma fría y constante. Salí del coche con mi paraguas, a punto de coger mi equipaje del maletero. Una mano larga y delgada se me adelantó. Levanté la vista, sorprendida. Era Adrián. No lo había visto en años. Toda la suavidad juvenil había desaparecido de su rostro. Tenía una mandíbula afilada y fuerte. Rasgos fríos y atractivos. Acabo de pasar por casa de la señora Pérez para desearle un feliz año nuevo. Pasaba por aquí y te vi. La lluvia salpicaba su hombro. Me apresuré a levantar el paraguas más alto sobre él. Dejó la maleta suavemente en el suelo